Pocas crisis se han documentado tanto como la del agua. A veces me da la impresión que se ha sobrediagnosticado y pese a ello, el problema continúa. Y en este contexto, da la impresión de que si seguimos haciendo las mismas cosas para combatir la crisis hídrica, obtendremos los mismos resultados. El economista Pedro Moctezuma Barragán decidió nutrirse de las experiencias organizadas en comunidades de todo el país para resolver ese problema. La conclusión parece obvia. El esquema civilizatorio y ambiental está agotado. Frente al modelo extractivista y privatizado con el que se ha pretendido resolver el problema, como ha ocurrido, por ejemplo, en Puebla, nos propone un modelo público y comunitario basado en los ciclos naturales del agua. Para hablarnos de estos y otras formas para enfrentar la crisis hidráulica que padecemos, está con nosotros justamente Pedro Moctezuma Barragán, quien acaba de publicar este libro, El agua en nuestras manos. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo le diste el giro para acercarnos al problema hídrico? ¿Desde dónde partiste? Bueno, retomando lo que señalabas, efectivamente ahorita los mensajes sobre el agua o bien son muy alarmistas y paralizantes. Así es. La doctrina del día cero. Claro. O bien muy fragmentados, hiperespecializados, que también nos acompleja, ¿no? Claro. Y en realidad el tema del agua ha sido un tema en nuestras culturas permanentemente trabajado desde muchas formas que son ejemplares a nivel internacional. Pocas culturas como la cultura mesoamericana logró un dominio de la gestión del agua, teniendo maravillas como todos los sistemas hidráulicos de la Cuenca de México. Pues éramos la ciudad lacustre en algún momento. Exactamente, sí. Sí, incluso escribí un libro de crónicas y cuentos que se llama Ciudad Lacustre. Y al mismo tiempo todavía persiste en las comunidades indígenas prácticas ejemplares, formas de trabajo en tequio, asambleas y conocimientos que nutren a 30,000 sistemas comunitarios en todo el país y que alivian la sed de un 20% por lo menos de las mexicanas. O sea, nos estás diciendo que sí tenemos solución. Entonces, el libro es una caja de herramientas dividida en 12 capítulos bastante cómodos de leer, que efectivamente plantea cuál es el problema de fondo y cuál es la salida. El problema de fondo tiene que ver con lo que señalabas, una dinámica extractivista, se trae el agua de muy lejos. Que sale carísimo además. Con mucha destrucción, enormes costos que benefician a pocas compañías que hacen este tipo de bombean el agua para que nos llegue aquí, ¿no? Para la Ciudad de México son más de 1,000 kilómetros, 127 kilómetros a la redonda, para luego arrojarla fuera de la cuenca sin tratamiento, sin reuso, sin manejo. ¿Y el agua de lluvia que cae también? El agua de lluvia se mezcla con las aguas negras y se expulsan 800 millones de metros cúbicos al año de la Cuenca de México. Si esto se conservara, tendríamos 109 litros por persona día en la Ciudad de México. Qué cifra, ¿eh? Es realmente interesante ver cómo hay soluciones buenas, bonitas y baratas, basadas en nuestra cultura, basadas en esta relación entre lo público y lo comunitario, y sin embargo, esto no se ha difundido suficientemente. ¿Por qué, Pedro? Porque los grandes negocios, los grandes intereses, pues se benefician de prácticas que traen ganancias extraordinarias de espaldas a la sed y a la enfermedad de la gente. No les importa, sí quieren seguir produciendo tubos para que, ¿no? Ajá, tubos y presas, mientras más grandes mejor, que a esta capa que llamamos nosotros la hidrocracia. Y este es un término de los yaquis, de Tomás Rojo, que fue la primera vez que se lo escuché, pues que efectivamente han reproducido un viejo modelo de gestión del agua, el modelo extractivista. Que no ha funcionado, o sea, que no ha muchísimos funcionado, años lo hemos hecho. Y que ha provocado la crisis actual, incluso ha inducido la crisis actual.
Porque es un ¿Por negocio qué? entonces. Porque como en el libro se relata para el caso del túnel emisor Oriente, que es una mega obra que se produjo después de una de estas campañas, como la del día cero hoy, en la cual se hablaba de la gran inundación de la Cuenca de México, no sé si recuerdas, Claro, 2008. Se va a inundar el Zócalo, le va a llegar hasta las faldas de la Virgen de Guadalupe en la villa, la inundación. Así es. Y en medio de esta alarma pública, Felipe Calderón en su informe anuncia la gran solución, que es el túnel emisor Oriente, que en 3 años y por 9.500 millones de pesos acabará con las inundaciones. Esta obra se hizo sin licitación, sin proyecto ejecutivo, no llevó 3 años sino 12, y no llevó 9.5 mil millones, sino más de 50 mil millones de pesos. Imagínese, el negocio para alguien. En plena opacidad, registrada por la propia revista Expansión, cuántos intereses se beneficiaron a costa de una obra que actualmente está semicolapsada y que al inaugurarse 12 años después produjo la inundación de Catepec y los muertos de Tula. Claro. Y efectivamente ahora se está aplicando por los mismos personajes la idea de que estamos ante una crisis y afortunadamente... Están en todos los medios, yo los escucho en muchas Exactamente, partes. Estuvimos muy cerca de que se aprobara un trasvase transseccional y sin embargo afortunadamente en México hay desde comunidades, pueblos originarios, universidades, grupos cívicos, toda una serie de trabajos micro a lo largo y ancho del país, de obras, de planes hídricos, de iniciativas de captación de agua de lluvia, ecotecnias de todo tipo, que generan ya una corriente cada vez más poderosa que está diciendo, vamos como el Titanic, vamos a virar, vamos a cambiar de modelo hacia un nuevo modelo. Y ese es el gran tema en estos días. ¿Se está cambiando? ¿Hay voluntad política? ¿Hay políticas públicas que nos estén dando la idea de que sí se puede virar o se está virando? En el Estado de México estamos trabajando precisamente el Plan Estatal de Desarrollo. El segundo capítulo del mismo se titula Hacia un nuevo modelo de gestión del agua, que implica respetar los ecosistemas, las cuencas y desde ahí buscar fuentes alternativas de agua, combatir las fugas, tanto en el campo como en la ciudad, y asimismo el terrible huachicoleo del agua que también existe, claro. Muy, muy demandante y está ahorita impune todavía. Tenemos que acabar con esas prácticas y también buscar la corresponsabilidad ciudadana, porque hay la posibilidad con el agua para un compromiso personal, familiar, comunitario, para captar, para ahorrar, el caso de los baños secos, en los que muchas comunidades se han empeñado, y para tener también una conciencia de la exigencia de calidad del agua. Tenemos que saber exactamente, como pasó en la Benito Juárez, de dónde viene nuestra agua y qué calidad tiene. Esto implica que los ciudadanos estemos muy conscientes de nuestro papel en la gestión del agua y por eso el libro se llama así, El agua en nuestras manos. O sea, sí podemos particularmente hacerlo y lo han hecho comunidades. Desde luego, el libro narra muchas experiencias de este tipo, toda una coordinación nacional que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida, que desde hace 13 años ha estado trabajando a distintos niveles, desde una nueva iniciativa para la Ley General de Aguas que México necesita, que está mandatada por la Constitución desde febrero de 2012 y que todavía no ha aprobado el Congreso. ¿Qué se tendría que modificar? Se tendría que modificar una ley que hizo de rodillas Salinas de Gortari para quedar bien con Bush y poder iniciar negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para hacer esta ley creó una institución vertical, que es una de las instituciones más desprestigiadas en México, la CONAGUA, y esta ley se hizo al servicio de los intereses de grandes transnacionales, intereses para que México proveyera a sus socios comerciales del agua requerida para los grandes negocios.
a través de la negación de los derechos ancestrales, de los sistemas y con toda su legalidad que habían imperado a lo largo del siglo, bueno, desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. La ley de aguas nacionales es un consenso, tiene que ser abrogada, porque ha convertido el agua en una mercancía, ha provocado la escasez del agua, ha negado el carácter de bien común, el carácter gratuito del agua para buscar solo el lucro. Y si no, pues vamos a darnos cuenta en estas épocas de escasez, como si hay abundancia de agua en botellitas de a 10, 15 pesos. Se subsidia ese agua, ¿no? De 3000%, con pipas que llegan a costar 1,800, 2,000 pesos, cuando el agua podría correr en red, cuando el agua podría llegarnos equitativamente a todas y no ser acaparada como se hace actualmente, cobijados por la Ley de Aguas Nacionales. Por eso se requiere una ley que defiende el derecho humano al agua, tal y como está consagrado en el artículo 4 constitucional. Se requiere una ley de planeación basada en estos derechos, se requiere una ley de participación que responda al texto de la Constitución que dice que para garantizar el acceso equitativo, o sea, para todos, y sustentable, o sea, para siempre, del agua, no solamente estarán los 3 niveles de gobierno, sino la participación ciudadana como coadyuvante. Por eso esto es un nuevo modelo en el cual necesitamos tomar el agua en nuestras manos y para eso unir nuestros dedos, organizarnos, buscar dimensiones de participación nuevas y entrarle al cambio de modelo a través de una serie de experiencias piloto y a través de una serie de dinámicas regionales y nacionales. ¿Se puede? Se Me puede, vas a contestar después de este corte, por favor. Y aquí seguimos en debate. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Les recuerdo que estamos conversando con el investigador Pedro Moctezuma Barragán, que es autor de un libro que nos plantea la crisis hídrica y las formas en que se ha logrado combatir en muchas regiones del país. Y Pedro, nos estabas diciendo que sí se puede lograr este cambio. ¿Cómo? Sí, realmente la carnita del tamal del libro es esta pregunta: ¿dónde está nuestro poder? ¿Sí? Y se responde a través de la necesidad de construirnos como sujetos de la cuestión del agua y en participar en toda una batería de soluciones. Esto implica una organización que se está dando incluso en la medida en que el Congreso ha omitido la aprobación de una Ley General de Aguas.
se está construyendo de manera muy vigorosa contralorías ciudadanas autónomas del agua en todo el país. Ya están de pie algunas, Mexicali, La Laguna son casos, y grupos promotores en 16 Pero estados de enfrentan la a República. intereses muy poderosos, por ejemplo en Mexicali, ¿no? Exactamente. Compañías cerveceras y... Constellation Brands, que tuvo 20 millones de metros cúbicos de agua en una zona semidesértica de gran escasez para exportar cerveza a los Estados Unidos, pero hubo un Pero movimiento... dicen que así se fomenta el desarrollo, se crean empleos y todo eso. ¿No es cierto? Es un mito. Si el desarrollo implica sufrir escasez, enfermedad y muerte, Claro. porque la sobreextracción, el minado del agua genera aguas con arsénico, con mercurio, en fin, pues entonces no hay desarrollo que valga. Más bien, aquí lo que hemos presenciado es como la ciudadanía, en el caso de Mexicali, desde 2017, este movimiento Mexicali Resiste, pues bloqueó una ley estatal privatizante y luchó por la salida de Constellation Brands, que es un proceso que desde el año de 2021 se ha venido concluyendo. En otros lugares, como en Dinamita, Durango, las comunidades lograron la salida de Cheymur, que es la compañía químico más importante del continente, y así en otros lugares en el libro se narra cómo se han parado megaobras dañinas. Y al mismo tiempo cómo se han generado prácticas de educación, de cultura, proyectos a través de planes hídricos de manejo en cuenca alta, media y baja, proyectos muy importantes que están avanzados como la habilitación del lago Tláhuac-Xico en el suroriente de la ciudad y del lago de Zumpango en el norte de oriente de la ciudad para poder tener una recuperación de nuestros ecosistemas con la posibilidad de regenerar aguas que de otra manera iban a salir fuera de la cuenca a un alto costo. Pero son entonces, digamos, cosas muy locales que se tienen que armar. Pienso, por ejemplo, en el pueblo de Joco, que tenía su pozo y ahora su pozo ya lo utiliza pues una superconstrucción que es la Torre de Mítica, ¿no? Exactamente. ¿Se puede manejar eso? ¿Se puede detener? ¿Se puede modificar? Por eso es que estamos planteando la necesidad de construir un poder social capaz de poner un límite al abuso de los grandes intereses. De repente nos paralizamos, ¿no? Y dicen, es que son muy poderosos, ¿no? Sí, son bien Pues poderosos. hay que temblar. Y no, el pueblo mexicano, y hay un capítulo de la experiencia histórica de lucha por la autonomía y la soberanía desde Morelos en la Constitución de Apatzingán y en adelante, el pueblo mexicano se ha distinguido por distintas etapas en las cuales ha logrado defender su modo de vida, sus intereses y tradiciones. Documentas casos de éxito. Y precisamente es importante en el libro rescatar los avances que ha habido y que se han invisibilizado. Desde luego no es algo que se haya hecho mediático, desde luego es algo que ha aparecido como marginal, pero cuando asistimos a uno de los congresos de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, por ejemplo, en el caso último, en La Laguna, en octubre de 2022, pues participaron 567 delegados de 86 organizaciones de todo el país en dinámicas sumamente vigorosas. Esto va a volverse a testificar en octubre en el 7º Congreso Nacional. ¿Y en San dónde va a Luis ser? Porque Potosí. La Laguna es muy simbólico también, ¿no? Muy simbólico. Sí, los congresos han sido rotativos. Empezamos en la Ciudad de México, en la UAM rebasada. Utilizamos todas las instalaciones de rectoría de la UAM y el Colegio Madrid. Después nos fuimos a la Universidad de Guadalajara, después nos fuimos a Jalapa, de ahí a la Universidad de Zacatecas, con un ritmo bianual. En Puebla la realizamos en condiciones de COVID en el año 2020 y en el año 2022 en La Laguna, presencial. Ahora le toca a San Luis Potosí y pues lo importante es de que en estos congresos se van dando lineamientos que se van cumpliendo, se van revisando.
El primero, por ejemplo, tuvo como propósito poder redactar una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas para aprovechar las modificaciones al artículo 4 constitucional y a la Ley de Participación Ciudadana. Y eso lo logramos en tiempo récord, el 7 de febrero de 2013, en tiempo y forma para cumplir con la Constitución. Se presentó esta iniciativa, esto llevó a una campaña de firmas a lo largo y ancho de México, que recabó las 200,000 firmas necesarias para presentarlo al Congreso, y todo ha estado en condiciones de generar una buena ley, pero en el libro también se plantea todo un capítulo de obstáculos. No somos ingenuos, nos damos cuenta que efectivamente... Hablando de los obstáculos, porque el público de Canal 22 es un público también muy activo, seguramente les gustaría ver cómo colaborar o cómo sumarse a esta organización que nos dices, pero también visibilízanos los obstáculos que se enfrentan. Desde luego. En primer lugar, obstáculos culturales, ¿no? En donde el agua ha dejado de ser un elemento vital, como en nuestras culturas originarias lo era, y en donde además muchas veces hemos cedido nuestro poder, nuestra capacidad transformativa en el exterior, en los otros. Le echamos la culpa a cualquier otro menos a nosotros mismos de no estar haciendo lo necesario. Obstáculos técnicos, esta cultura tubera de presas que no toma en cuenta lo social y que no toma en cuenta soluciones basadas en la naturaleza, soluciones económicas y soluciones que estén de acuerdo a los ciclos vitales. Se nos dice también, por ejemplo, que parte del problema es que el agua que tomamos o que podemos tomar del grifo no es realmente potable. Y hay toda una campaña, me da la impresión, que es para favorecer el consumo de agua embotellada. Desde luego. Si esto nació justo con el sismo. Somos de los países que más consumen agua, sí. El que más. El que más. El que más. En el sismo de 85 se hizo toda una campaña para atemorizar a la gente sobre la calidad del agua y para empezar a vender botellitas que actualmente generan un negocio de 70,000 millones de pesos al año, cuando lo que da el presupuesto federal a todos los 2.500 municipios para infraestructura de agua potable y saneamiento son solo 2,000. Wow, o sea, 2,000 para lo público y 70,000 para lo privado, ¿sí? Y esto es el caso también de megaobras, como el túnel emisor Oriente, de decenas de miles de millones, negándose rescate de humedales, rescate de tratamiento de aguas con sistemas anaerobios que no requieren tanta energía, con sistemas de nanoburbujas que permiten 10 veces más rapidez en el tratamiento de las aguas residuales y en formas de innovación que ya tenemos. Afortunadamente en México hay instituciones de punta en estos temas y que nos dan mucha esperanza, porque efectivamente hay toda una batería de propuestas, entre ellas precisamente el rescatar nuestras condiciones lacustres, de humedales, para aprovechar esto para tratamientos de excelencia. A esto le llamamos aguas regeneradas. Hay microplásticos y hay contaminantes que solo estos cuerpos de agua logran efectivamente disolver. Y esto, bueno, lo estamos experimentando en el Estado de México precisamente desde una empresa estatal, Reciclagua, que se está buscando transformar con una reingeniería asociada a otras dos plantas que ya están en manos públicas desde el 10 de abril, macroplantas Oriente y Norte, para hacer todo un sistema en el Lerma que permita esta propuesta de aguas regeneradas. ¿Qué otras cosas nos propones posibles a partir de tu libro o con tu libro? Porque sé que hay círculos de lectura en donde están leyendo capítulos por separado precisamente para aprovecharlo mejor. Sí, algo pues es acercarnos al conocimiento de este ciclo. Ahorita lamentablemente con mis alumnos les pregunto a veces ¿dónde viene el agua? Del grifo. Y eso los que tienen suerte, porque luego hay que estar correteando la pipa. Y no, bueno, hay un primer capítulo en donde se habla del ciclo del agua, se dan elementos históricos, elementos culturales,
para luego presentar, bueno, cuáles son todas nuestras herramientas legales, cuáles son las formas de organización, cuáles son las experiencias que podemos replicar, cada quien a su nivel, a nivel local, a nivel comunitario, pero también a nivel regional y nacional. Al libro lo llamo una caja de herramientas que podemos usar para organizarnos, para participar en este tema que a todos nos preocupa. Es apasionante, hay todo un rollo del agua como generadora de guerras y conflictos. Bueno, nos dicen eso. Y en mi vida yo he constatado cómo el agua también unifica, cómo se construyen consensos, cómo la gente se participa armoniosamente para construir soluciones micro, y ahora tenemos que escalar a lo meso, ¿sí? No mega obras, pero sí obras de cierto calado que solucionen la crisis de sequía severa que tenemos en estos meses. Estamos por terminar el programa. ¿Algo que nos quieras comentar más? Pues la invitación a leerlo, se lee fácil y sobre todo a usarlo, ¿no? A corregirlo, a meter las manos en este libro que está hecho como facilitador para todas aquellas y aquellos que en México estamos dando alternativas, estamos empezando a solucionar la emergencia hídrica. Muchísimas gracias, Pedro Moctezuma Barragán, y gracias por esta caja de herramientas que se llama El agua en nuestras manos. Es un libro que podemos conseguir en cualquier librería, supongo. Afortunadamente, sí. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado y yo los espero aquí la próxima semana.